Vamos ahora con la segunda parte. Vamos a entrar más de lleno en esta interpretación del cantar dentro de la Iglesia. Por un lado, simplemente destacar que este libro, que aparentemente es el más desconcertante dentro de la Biblia, por un lado porque no aparece de forma explícita en ningún momento el nombre de Dios, por otro porque tampoco aparentemente tiene ningún sentido religioso, sino que se ve, bueno, pues en principio como esa lírica amorosa. Sin embargo, hemos visto ya en la primera parte cómo se manifiesta en este libro de una forma tan poderosa esa esencia de Dios, ese amor divino. Bueno, pues lo que vamos a ver entonces ahora es esta interpretación que no voy a entrar en la parte del judaísmo, en la parte de, bueno, pues de la interpretación rabínica, que sin embargo es, bueno, pues densísima, tiene, bueno, muchísimo desarrollo. Voy a centrarme en la parte, bueno, de la Iglesia, a nivel de la Iglesia, pero en concreto nos vamos a centrar simplemente en lo que es el prólogo, para ver claramente cómo, ya ni siquiera sin entrar en esos siete poemas amorosos, cómo simplemente el prólogo ha dado tantísimo juego, tantísimo lugar a contemplación, a meditación dentro de la Iglesia. De esa manera tenemos aquí el prólogo, este prólogo tan breve, que así es lo que manifiesta el Señor en él. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos, el rey me ha introducido en su alcoba. Por ti exultaremos y nos alegraremos. Evocaremos tus amores más que el vino, con qué razón eres amado. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. Según la Biblia, bueno, pues varían las versiones, como, bueno, ya conocemos. Vamos a ver entonces claramente ese desarrollo simplemente en algunos santos de nuestra Iglesia, pero exclusivamente de esta introducción, de este prólogo, para hacernos una idea de la magnitud de la espiritualidad que se ha desarrollado a partir de este libro. Comenzamos con San Bernardo. San Bernardo que, bueno, pues vivió, como vemos aquí, a caballo entre el siglo XI y siglo XII. Él fue precisamente uno de los promotores, de los principales promotores de la Reforma Cisterciense en estos años. Es uno de los últimos padres de la Iglesia y también fue proclamado doctor de la Iglesia. Él es un claro ejemplo de esos autores místicos de la época medieval, que se destacaban sobre todo porque tenían una orientación mucho más afectiva que intelectual. De esa manera, en estos autores, el Cantar de los Cantares va a ser un libro de referencia dentro de la Biblia, precisamente por eso, porque su orientación era tremendamente afectiva. Iban mucho más al corazón, a la esencia de lo que el Señor quería manifestar, pero de una forma más emotiva. No buscaban tanto la parte más intelectual, de entender las cosas, sino de sentir, de vivir las cosas interiormente, ¿no? De esa manera, como decimos, el Cantar de los Cantares va a ser un libro clave en esta época medieval y va a ser precisamente el libro que más va a configurar el carisma cisterciense. Y es algo que se ve muy claramente en San Bernardo en concreto, que como decíamos es uno de los promotores de esta reforma. Bueno, pues San Bernardo en sí, dentro de toda la gran obra que tiene a nivel espiritual, una parte muy importante son estos sermones que lleva a cabo acerca del Cantar de los Cantares. Y en concreto, bueno, pues vamos a ver unos detalles, unos fragmentos de lo que él comentaba que nos va a resultar muy revelador. Así él decía: Salomón nos ofrece un pan magnífico y muy sabroso, por cierto. Me refiero al libro titulado El Cantar de los Cantares. Si os place, pongámoslo sobre la mesa y partámoslo. Bueno, pues aquí ya hacía esa invitación San Bernardo a entrar en este manjar, como él manifestaba que era este libro del Cantar de los Cantares. Y seguía diciendo: si no me engaño, la gracia de Dios os ha enseñado suficientemente a conocer este mundo y despreciar su vacío mediante la palabra del libro del Eclesiastés. Recordamos cuando vimos el Cogelet, el Eclesiastés, bueno, pues todo ese contenido que tenía precisamente para vaciarnos de la mundanidad, de todo lo que podemos llevar a carga en nuestro corazón, en nuestras espaldas, toda esa carga que podemos llevar que al final, bueno, pues es vanidad de vanidades, es puro humo. Y el libro de los Proverbios, ¿no habéis hallado en él la doctrina necesaria para enmendar e informar vuestra vida y vuestras inclinaciones?
Saboreados ya estos dos libros, en los que habéis recibido del arca del amigo los panes prestados, acercaos también a tomar este tercer pan, el que mejor sabe. Bueno, pues aquí él manifestaba esa esencia del Cantar de los Cantares, que para él era lo más puro, lo más perfecto de toda esta literatura sapiencial que aparece en la Biblia. Seguía diciendo: indícanos, te suplico, quién dice a quién y de quién se dice que me bese con los besos de su boca, pero tampoco dice que me bese con su boca, sino algo mucho más insinuante, con el beso de su boca. Delicioso poema que se inicia solicitando un beso. Así nos cautiva esta escritura, solo con su dulce semblante, y nos provoca a que la leamos. Aunque nos cueste trabajo penetrar en sus secretos, con ellos consigue nuestro deleite y que no nos fatigue la dificultad de profundizarlos, si ya nos hechiza con la misma suavidad del lenguaje. ¿A quién no le atraerá fuertemente la atención este prólogo sin prólogo y lo novedoso de este lenguaje en un libro tan antiguo? Concluyamos, pues, que se trata de una obra compuesta no por puro ingenio humano, sino por el arte del Espíritu Santo, de modo que resulta difícil comprenderla, pero es un placer analizarla. Bueno, aquí en esencia San Bernardo manifestaba eso que decíamos, esa necesidad del corazón, esa necesidad afectiva de profundizar en el Cantar de los Cantares. No a nivel intelectual, no es cuestión de entenderlo, de comprenderlo, sino simplemente de vivirlo, de experimentarlo. Y de esa manera, bueno, pues él manifestaba ese fruto, ese tremendo, ese profundo alimento que nos puede manifestar ese libro, ese alimento divino para nuestras almas. Ya entrando en la espiritualidad más propia española, más adelante tenemos aquí en concreto a Fray Luis de León. Estamos ya en el siglo de oro español, el siglo XVI, y él desarrollará también pues, una gran espiritualidad en relación a este Cantar de los Cantares. Como vemos aquí, para él tuvo en su vida espiritual tal peso que lo tradujo antes de cumplir los 33 años ya del original hebreo, es decir, implicaba ya ese profundo deseo de entrar en los misterios de este libro, ¿no? Hasta el punto de ser capaz de analizar, de estudiar en profundidad el texto original en hebreo, con la dificultad que eso implica ya, bueno, pues a una edad bastante temprana. Y además él, aparte de traducirlo, le añadirá un comentario literal y místico, es decir, buscará la parte más literal, la parte más histórica, más literaria de por sí, y también la parte más mística, más profunda, más escondida, ¿no?, de ese pasaje dentro de su espiritualidad. Vamos a ver ahora en concreto Santa Teresa de Jesús. Pero esto lo voy a dejar para el tercer vídeo, para la tercera parte, para no extenderme mucho ahora, porque en Santa Teresa de Jesús ya tiene mucha más miga.